Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues por aquí andamos, mira. Vamos a contarle cosas a la gente. Como has estado de vacaciones. No, he estado un poco exhausto, haciendo muchas cosas. Sí. Y he hecho un programa para, bueno, no es exactamente, mira, para el Radio Almaina. ¿Has fichado por Radio Almaina? No, me han hecho una entrevista a continuación del programa que hice contigo, para que veas. Es decir, que producimos segundas partes. Exactamente. Seguí segunda parte. Muy bien. Muy No, bien. pero muy bien, muy interesante. Sí, porque lo que hacemos aquí sale también en Radio Almaina. Como tú. Sí. Aprovechamos, ¿no?, para saludarles. Sí, los hemos saludado al principio. Y ahora otra vez. Volvemos a saludar las veces que haga falta. Claro, sin problema. Sin problemas. Vamos allá. El caso Ponsatí. Ahora, si tal, lo explicas para la gente que no sepa de qué va, aunque creo que todos lo conocen. Se trata de los diversos caminos del independentismo en Cataluña. No sé si también decir aquello de Junts versus Esquerra republicana. No sé si es tan duro, pero vamos a ello. Vamos a ti. Es actualidad desde hace 2 días, que apareció de repente, estaba por Escocia, vino aquí, se presentó, la detuvieron, se la llevaron ante el juez. Cuenta tú. Bueno, primero presentamos a esta señora, que supongo que mucha gente debe saberlo ya, pero bueno, la señora Clara Ponsatí fue consejera de Educación en el gobierno Puigdemont en 2017. Anteriormente, bueno, es de formación economista, parece que brillante dentro de la economía o de la econosuya. Y bueno, ha pasado por el CSIC, por ejemplo, o por diversas universidades extranjeras, y cuando, digamos, Puigdemont la fichó, porque ya no había entrado hasta entonces en el campo político, ella estaba de directora de la Escuela de Economía de St Andrews en Escocia. Es decir, y bien, esta mujer, como sabéis, es una de las personas exiliadas, de las personas que formaron parte del gobierno Puigdemont, pues a partir de que se producen los hechos de octubre del 2017 y que saben o creen saber que van a ser perseguidas por la justicia y por tanto deciden exiliarse. En la actualidad, esta mujer es diputada en el Parlamento Europeo, como os podéis imaginar, por una candidatura que se llamaba Junts i Lliures per Europa, Juntos y Libres por Europa. Pero dentro de Junts ella tiene sus propias querencias, ¿no? De manera que en las últimas elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, ella se presentó como última integrante de una lista que se llama primarias. Y ahora explico un poquito qué es primarias, porque esto del mundo político catalán tiene sus complicaciones. Primarias es un organismo, una organización, no llega exactamente a ser, o no tiene la voluntad, al menos inicialmente, de ser un partido, que lo que plantea es que todas las personas independentistas deben ir en una única lista y que para decidir cuál es su puesto se deben ejercer primarias, y de ahí toma ese nombre, ¿no? Es una idea de un tal Graupera, que en su momento también fue diputado en el Parlamento Europeo, que no ha tenido excesivo éxito, pero que sigue presentando candidaturas en algunas localidades catalanas, y las va a volver a presentar. Bien, la señora Clara Ponsatí hacía ya unas semanas que estaba diciendo pues que ella se iba a presentar, que ella iba a venir. Digamos, ¿qué le permitía venir con mayor seguridad que en una situación anterior? Pues le permitía venir con mayor seguridad, a pesar de que ella no lo diga. En primer lugar, la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición
y por tanto solamente podría ser acusada por un delito de desobediencia, que parece ser que será será por lo que es acusada. Y por otro lado, porque como sabéis ha habido ahí todo un debate en el Parlamento Europeo a partir de las órdenes del señor Llarena, perdón, y que en definitiva estos tres, bueno, esta diputada y sus dos compañeros han sido o mantienen en la actualidad una inmunidad parlamentaria europea cautelar. Es decir, tiene que acabarse de hacer definitiva y se sigue estudiando. Por tanto, digamos que tiene, vamos, que evidentemente lo que ha hecho tiene su riesgo, lógicamente. Hay otros que se han seguido quedando allí, tranquilamente en Waterloo. Y ella ha venido, pero que evidentemente venía en un momento, en una situación pues bastante más relajada que la de hace unos meses. Bueno, ella ha entrado, se ha situado en Barcelona, no se ha escondido. Supongo que formaba parte de lo que se pretendía. Ha hecho una serie de declaraciones a la prensa. Vengo a plantar cara, por ejemplo, frases suyas. No he venido a hacer ningún pacto con el Estado. Y además, de paso, pues ha declarado que ha creado una página web que se llama, o un portal que se llama Estat de Dret, todo junto, todo Estado de Derecho, todo junto, escrito en catalán, Estat de Dret, en el cual pretende hacer un inventario de la persecución del Estado español sobre el independentismo catalán y una cosa por el estilo. Bueno, en esta situación, pues fue detenida por un mosso d'esquadra, por Mossos d'Esquadra en la Plaza de la Catedral, donde iba acompañada de un séquito de personas y tal. No hubo resistencias ni ninguna cosa por el estilo, a pesar de que tanto ella como Puigdemont, como Junts, etcétera, hablaran de detenciones ilegales. No hubo resistencia a esa detención. La llevaron, perdón, a la Ciutat de la Justícia, ¿no?, de Barcelona, y una vez allí, pues después de 4 horas de declaración, fue dejada en libertad después de conectar con el juez Llarena, que la ha citado para el 24 de abril en Madrid, bueno, pues para supongo que explicarla los cargos que pueden caer sobre ella por el delito de desobediencia, ¿no? Eso ha servido para que el tiempo que estuvo declarando en la Ciutat de la Justícia, pues hiciera una concentración no muy numerosa, porque evidentemente tampoco dio tiempo a más, en la que estuvieron pues Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional de Cataluña, también representantes de Junts y de la CUP, y no tengo conocimiento de que hubiera representantes de Esquerra Republicana, ¿no? Bien, y hasta aquí un poco el proceso de esta señora, de Clara Ponsatí, que yo creo que lo que hace es demostrarnos una determinada línea. En todo caso, vamos a dejarlo aquí y luego al final un poco establecemos las diferencias entre unas líneas y otras que se están produciendo ahora en los dos partidos o en las dos corrientes mayoritarias del independentismo catalán. En paralelo, evidentemente con mucha menos difusión, porque no se trataba de una detención, no había una exconsejera y diputada parlamentaria, pues se ha presentado un pacto entre Esquerra Republicana y Esquerra Unida y Alternativa. Esquerra Unida y Alternativa, también explico un poquito, es la versión catalana de Izquierda Unida, y recibe este nombre fundamentalmente el sector comandado por el Partit dels Comunistes de Catalunya, ¿no?, el Partido de los Comunistas de Cataluña, porque existiría otra Esquerra Unida y Alternativa, EUIA CAT, es decir, de Cataluña,
que estaría ahora mismo en otra línea que luego explicaré para tratar de no quebraros la cabeza, ¿no? Bueno, ya Bien, la has quebrado porque yo los hacía en unidades. no están juntos. No, a ver, sí, si quieres hablamos de eso y luego explicamos No, Esquerra Unida y Alternativa, en principio, su lugar parecía ser Comuns, els Comuns, en el cual se juntaba la gente de Podemos, la gente de Esquerra Unida y Alternativa y compañía. Pero este sector más ligado al PCC ya rompió en las anteriores elecciones y de hecho su máximo representante autorreconocido se presentó en las listas de Esquerra Republicana de Cataluña y ha sido diputado en el Parlamento Español por, digamos, en las listas de Esquerra Republicana, ¿no? Lo que hacen ahora digamos, este sector más el de Esquerra, es dar un paso más y se van a presentar conjuntamente en algunos de los ayuntamientos más poblados de Cataluña. Por ejemplo, se van a presentar conjuntamente en Hospitalet, que es la segunda ciudad de Cataluña, Sabadell, que debe ser la tercera o la cuarta, no sé cómo está el tema ahora mismo entre Sabadell y Terrassa, en Cornellá, que no sé qué en cuanto a número de habitantes, pero probablemente debe estar entre las 10 o 15 más pobladas, ¿no?, en el sector del Baix Llobregat, y luego en otras poblaciones también de la periferia de Barcelona, como pueden ser Mollet, Las Franquesas, por el Baix Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca. Bueno, muchas de estas no sonarán, pero todas las que digo son en general localidades que las más pequeñas tienen sobre 50.000 habitantes o más de 50.000 y algunas, pues, Hospitalet, pues prácticamente un millón de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, ha sido en parte sorpresivo, ¿no?, que se haga este tipo de alianza. Hay que reconocer que Esquerra Unida y Alternativa está a favor de la autodeterminación, en principio no plantean nada concreto en cuanto al independentismo, es decir, hay gente dentro que se considera independentista y otra que sería más federalista. ¿Y cómo se ha presentado esto? Que también es importante, ¿no?, para ver. Pues claro, cuando uno hace una rueda de prensa a dos, los mensajes pueden ser exactamente los mismos o se pueden cruzar, ¿no? Entonces se presenta de alguna manera como una plataforma no cerrada para la unidad de las esquerras, la unidad de las izquierdas en Cataluña, y por parte de Esquerra Republicana se presenta como una posible plataforma a ampliar para aumentar el espacio de la autodeterminación, ¿no? Eso que en Esquerra se dice a menudo que es ampliar la base, ¿no? Y bueno, lo hemos explicado aquí algunas veces, ellos no ven ese 51 y pico % de votos en las últimas elecciones, no lo ven como una victoria contundente, porque evidentemente ahí tampoco está contada la abstención del independentismo. Creen que eso se debe ampliar, mientras que por otro, el sector de Junts considera que con eso hay suficiente como para tirar pel dret, que se llama en catalán, tirar a derecho, ¿no?, con el tema de la declaración de la independencia, de la creación de estructuras de Estado, etcétera, ¿no? Bueno, yo os traía estas dos noticias que son de actualidad, vamos, de esta misma semana, un poco para ejemplarizar los dos caminos que se están siguiendo, ¿no? Es decir, Junts parece empeñada, a pesar de que los datos de las encuestas, exceptuando en la candidatura que van a presentar en Barcelona y que no tiene nada, y que yo creo que esos datos bastante buenos de la candidatura tienen más que ver con el candidato, ¿no?, con el señor Trias, sí, que ha querido formalmente que no aparezca Junts por ningún lado, es decir, es la candidatura de Trias, y que el resto de resultados no les dejan en muy buena situación.
y donde a lo mejor la alianza con sus antiguos compañeros del PDeCAT, que se escindieron, pues en muchos sitios va a ser complicada. Y probablemente el PDeCAT vaya a hacer puede hacer otras alianzas. Bueno, pues a pesar de eso, hay un sector de ese partido pues que sigue ahí, digamos, empeñado en su idea de que este era el momento, esta era la oportunidad, que evidentemente se tiene que seguir con esta idea de no pactar nada con el gobierno central ni pactar nada con el Estado, y bueno, que Esquerra ha traicionado el acuerdo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado tenemos a Esquerra pues haciendo eso, pues ampliando, haciendo alianzas pues en algunos casos con ex socialistas, ¿no? Gente que ha salido del Partido Socialista, pues ex comunistas, ¿no? Como podría ser esta gente de Esquerra Unida y Alternativa, etcétera, en una idea pues de ir ampliando base. Bueno, los resultados los veremos. No queda mucho de aquí a mayo, ¿no? Pero sí muestran una serie de dinámicas, ¿no? Una dinámica, digamos, como más de supuesto enfrentamiento, aunque ese enfrentamiento en general ha quedado reducido a las causas judiciales, lo cual también es un poco... Bueno, ya no estamos hablando de grandes movilizaciones en la calle, sino que estamos hablando de este tipo de cosas y de mantener unos ciertos aspectos relacionados pues con eso, con la judicialización, con la victimización a partir de esta judicialización. Y por otro lado, pues una gente que sigue en el gobierno, sigue haciendo y sigue intentando pues ampliar sus relaciones y sus propuestas, ¿no? Vale. Eso es lo que hay en estos momentos. Has hablado de las encuestas que no eran muy favorables para Junts, excepto en Barcelona, y para el independentismo en general, todo junto. Porque de vez en cuando nos cuentan, sobre todo en los medios españoles, la televisión pública y demás, y también en las privadas, pero los que se hacen en Madrid, vamos, que el independentismo ha pegado un bajón, que hay ya mucha menor gente que había partidarios de seguir la vía de la independencia, que se estaba logrando volver a la constitucionalidad, es su lenguaje, en Sí, Cataluña. sí, sí. ¿De eso qué hay? Bueno, hay un poco, es decir, cuando se plantean los resultados de este tipo de encuestas, suelen ser encuestas de entrevistas personales, ¿no? Entonces eso tiene, bueno, tiene su cocina, como bien sabéis, y entonces tiene una tiene una realidad, pues relativa, ¿no? Yo me estaba refiriendo más bien a encuestas en las cuales se pregunta por opción de voto, que Sí. me parece que a ese nivel me parecen más interesantes desde este punto de vista, ¿no? Y en esas sobre opción de voto, claro, hay muchas diferencias, porque ahora se entrecruzan encuestas que tienen que ver con lo municipal y vamos, todas y todos sabemos que a veces lo municipal no es exactamente representativo luego de lo general, es decir, sí. Sabemos que hay alcaldes y alcaldesas o propuestas muy potentes que pueden dar unos resultados que luego no necesariamente se vayan a reproducir, por ejemplo, en unas elecciones Generales o autonómicas. Generales o de Cataluña, por ejemplo. Por poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Claro, la presentación como número 1 de Esquerra Republicana por Santa Coloma vaya, ya lo diré mañana, del que ahora es diputado en el Parlamento español y más representativo de... Rufián. De Rufián, exactamente, muchas gracias. Hombre, ese me lo sabía, otro claro. ya. Bueno, pero claro, evidentemente el voto que Rufián puede tener en Santa Coloma
es muy diferente el voto que Esquerra va a obtener en esas municipales en Santa Coloma que el voto que Esquerra va a obtener luego en las elecciones de la Generalitat, y va a ser diferente que el voto que Esquerra va a obtener en las elecciones generales, porque quizás en otros territorios eso no pasa, pero en Cataluña es muy diferente o sustancialmente diferente cuando se vota en clave propia que cuando se vota en clave estatal, que cuando se vota en clave de municipio, ¿no? Por tanto, bueno, las encuestas demuestran eso que tú dices. Yo creo que no sirven para demostrar eso. Lo que sí es cierto es que evidentemente, bueno, y ya lo hablamos en su momento, los niveles de movilización que tenía el independentismo, ya no digo en 2017, pero también en los años posteriores, comparados con los que tiene en la actualidad, pues son muy diferentes. Y evidentemente el independentismo para mí está en estos momentos en un proceso de debate interno que a veces no es debate, que decir que bueno, los debates internos ya sabemos cómo son. En los debates internos hay gente que va directamente al debate de manera abierta y está dispuesto a hacerse autocrítica y tal, y hay otra gente pues que no tiene ningún interés en eso y que sigue diciendo pues lo del 2017 es el ejemplo, hay que seguir por ahí, pum, pum, pum. Claro, pero hay muchos sectores del independentismo que están planteando que eso tiene unos techos y que evidentemente hay que buscar otras fórmulas, ¿no? Otras fórmulas o ampliar el mundo, ¿no? Ya hay mucha gente que dentro de estos grupos empieza a hablar de sectores que estén por la autodeterminación, que sería como un paso previo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay, y lo que he tratado de explicar es un poco cómo se enfrenta a ese debate pues digamos, los dos partidos del sector del mundo independentista que obtuvieron más votos en las últimas elecciones y que en principio parecían predestinados a formar un gobierno conjunto, cosa que no hicieron finalmente. Claro queda. Y si hace falta volvemos a contarlo otro día. Vamos con otro tema. Sí. Estamos prácticamente todas las semanas, no vamos a decir todos los días, pero casi todas las semanas hablando aquí en Radio Clara, y por supuesto dentro del mundo del anarcosindicalismo se está hablando de Salvador Seguí, del centenario de su asesinato, que se recuerda este año, como toda la audiencia sabe, y hoy vamos a hablar también de Salvador Seguí y de su estancia o la relación o por qué, no sé, lo que nos vas a contar de La Mola. La Mola es el nombre de una cárcel que está en Mahón, en Baleares, y en la que estuvo preso durante un tiempo Salvador Seguí. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Porque de Salvador Seguí hemos hablado ya mucho y ya esto ya es muy concreto, muy específico y de una... Sí, de una bueno, sí, yo me imagino que alguna de la gente o buena parte de la gente que nos está oyendo habrá escuchado el programa de CGT en Acción de ayer, en el que ha intervenido Luis Camarero, que es secretario general de la CGT de Menorca, y que seguramente que lo ha explicado mejor que yo lo voy a explicar. Yo lo voy a hacer mezclando lo que está pasando en la actualidad con la trascendencia que tiene la prisión de La Mola dentro de la vida de Seguí y de su proyecto, ¿no? Y de lo que él pensaba, opinaba y lo que fraguó ahí. Hablamos de esto porque, bueno, al igual que en Barcelona, buscamos una serie de elementos significativos, ¿no? Sí, lugares, ¿no? Que tenían una significación, cementerios en los cuales pues está enterrado Seguí o está enterrado la persona que le acompañaba en el momento de su asesinato, que era Comas, o la cárcel Modelo, ¿no? Que ahora mismo es un espacio de la memoria y en la que él y no solamente él, mucha gente de su época pasaron largas etapas. Entonces,
La Mola es un castillo, es una fortaleza militar construida en la etapa de Isabel II, que hacía bueno, primero un lugar de defensa del puerto de Mahón y lugar privilegiado de la marina y demás, que hacia el siglo XX, si no me equivoco, pasa a ser un sitio en el cual hay un destacamento militar, pero también es una prisión militar, ¿no? Eh, bueno, Seguí fue a parar allí en 1920 y no era militar. Entonces, Seguí pasó una larga estancia en esa prisión porque llegó allí en noviembre de 1920 y no salió hasta abril de 1922. Es decir, que Seguí no llegó solo, llegó con 30 y tantos cenetistas y también con Lluís Companys, aunque Lluís Companys salió al poco tiempo porque fue elegido diputado por Sabadell. Entonces la elección de diputados no se hacía de manera provincial, sino por circunscripciones dentro de la propia provincia, y él salió elegido diputado por Sabadell y por tanto salió en libertad, ¿no? Pero los otros 36, contando a Seguí, sindicalistas, Companys no era exactamente un sindicalista, sino que era abogado de sindicalistas, y en ese momento me parece que era ya concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, creo que sí. Pues bueno, allí se quedaron, ¿no? Entonces, en ese tiempo que estuvo allí, Seguí lo utilizó, porque no se podía utilizar de otra manera, lógicamente, pues para reflexionar, se hizo formación entre ellos, y entonces había una serie de discursos que uno se preparaba y explicaba a los demás, y entonces eso creaba una controversia y la gente intervenía, iba viendo, ¿no? Aparte de cartearse, recibir noticias. Bueno, las informaciones que tenemos, las clases populares de Menorca reaccionaron de manera fantástica y fueron esas las que se acercaban a la prisión para traerles comida, para traerles ropa, para coserles, para traerles a veces las cartas de sus familiares, porque entonces pues no era tan fácil, a pesar del problema de la insularidad que hay, bueno, la situación de insularidad, ¿no? Bueno, y ahí en esa prisión se produce uno de los discursos más conocidos de Seguí, que es un discurso que él tiene sobre el anarquismo y el sindicalismo, que hace en la Navidad de 1920. Entonces, bueno, sin entrar en eso, que se supone que es de lo que debo hablar el viernes, bueno, si quieres también entramos un poquillo, pero los compañeros de Menorca, pues no se les ocurrió otra cosa que decir, es decir, pedimos el espacio, ¿no? Que ahora mismo ya es un espacio, digamos, que sigue dependiendo del Ejército, del Ministerio de Defensa, pero que tiene un consorcio del cual forma parte el Ayuntamiento de Es Castell, que es la localidad cercana a Mahón, el Consell de Menorca, la Generalitat, el Govern de Balear y el Ejército. Entonces pidieron poder entrar para realizar un acto de memoria de Seguí el 15 del próximo mes, ¿no? Del mes de abril. Y se encontraron pues con una denegación, curiosamente firmada por el consorcio, es decir, firmada por un militar, pero con el membrete del consorcio. Entonces alegaron, entonces el Ministerio de Defensa nuevamente ha dicho que no. El no es porque, a pesar de las alegaciones que ha hecho CGT en cuanto que ese consorcio servía, entre otras cosas, para promocionar la historia y la cultura, pues ellos consideran que un acto de homenaje a Seguí no sirve para eso, y que no respetaría el, cito textualmente para que os reáis un poquito, el escrupuloso respeto a la neutralidad política que debe tener el ejército. Digo que bueno, ahora podéis reíros un rato, tal, a ver qué os ha parecido y demás. Bueno, y ahí se está en esa situación
con el paso de los días, y ya digo que Luis Camarero seguramente que lo ha explicado ayer mejor y además lo conoce de primera mano, con el paso de los días pues se ha visto que el Ayuntamiento de Es Castell no había dicho nada de eso, que el Consell de Menorca tampoco, que el Govern Balear dice, pero bueno, pero ¿por qué no? Nosotros no tenemos nada en contra, al revés y tal. Y nada, pues ahí se está en esa famosa situación que tiene una situación de Estado de Derecho, como es el español actual, ley de memoria histórica y el gobierno más progresista de la historia, para que os voy a contar otra cosa. Y Mm, entonces, mm, no solamente eso, sino que el viernes se va a hacer un acto, digamos, para reclamar que se pueda entrar y entonces pues la delegada del gobierno más progresista de la historia, ha decidido que el acto lógicamente se tiene que hacer fuera del recinto, pero que tampoco se puede hacer en la zona de aparcamiento de los coches, que hay que hacerlo más hacia afuera de la zona de aparcamiento de los coches porque, claro, y en eso estamos, es decir, 100 años después pues ahora esta vez sí que parece que tienen muchas ganas de que Seguí esté fuera. Seguí que, pobrecito, pues se pasó lo un tuvieron. año, sí, lo tuvieron prácticamente un año y medio, ¿no? Pues ahora no interesa ni que entre, no él, sino simplemente su memoria explicada a través de la gente que tenga o que tengamos que estar allí, ¿no? Entonces, pues el viernes se hace un acto eh, en el que voy a intervenir y en el que también habrá música y demás, pues un poco para reivindicar eso y que ha creado pues una respuesta, nuevamente una respuesta muy interesante por parte de las clases populares menorquinas, como no podía ser de otra manera, porque es muy difícil de entender por qué no se puede hacer un acto de 2 horas de este tipo y sí se pueden hacer, por ejemplo, bodas, comuniones Y comunión. y sí, sí, bodas y comuniones y otros eventos, ¿eh? Mm. El consorcio parece ser que tiene una empresa privada que cobra por eso y ya está. Y bueno, para que, no sé, lo que quieras a tu disposición para las preguntas, pero, Ah, pero bueno, con una eso nos cosa es que, encontramos, ¿no? por lo que has contado, parece ser que no todos los miembros del consorcio se No. habían enterado de la decisión firmada por un militar y con el cuño del consorcio. Es decir, que no había habido discusión ni acuerdo, ni mira, estos han pedido esto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué hacemos? Sino que los militares, por su cuenta, me imagino, con el gobierno más progresista de la historia de Madrid, por lo menos, enterados, o al Ministerio de Defensa, o alguien se habría. Supongo que evidentemente, bueno, la primera cosa está claro, Y no si tienes ahora por qué. la delegada de Claro. gobierno sigue diciendo que no, es porque está Mm. en la Bueno, onda. la delegada del gobierno lo que ha dicho es, no os dejo que hagáis un acto justo delante de la puerta. O sea, que esto ya es segunda negativa, ¿eh? O sea, vamos a la primera negativa. Vamos. La primera negativa la firma un militar, creo que comandante general de la plaza esta, que yo no sabía que existían los comandantes generales, pero se ve que sí, y tal, ¿no? A este señor, pues lo que se le va la mano es con el consorcio, porque evidentemente el consorcio lo forman 4 y no se ha consultado. Evidentemente, el Ministerio de Defensa, el Ejército Español, la monarquía, pues cuando firma estas cosas de colaboración siempre se queda a su parte. Es decir, en definitiva, ellos deben dar el ok definitivo. Es decir, es un consorcio a 4 en el cual uno tiene derecho de veto, ¿no? Bueno, se podía haber dicho desde el primer momento. Hemos consultado en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa dice que aquí no se entra a hacer estas cosas, ¿no? Mm. Que es la conclusión a la que llegas lógicamente, ¿no? Por tanto, lo que se hizo fue presentar un recurso de alzada que ha sido rechazado y ahora pues se presentará lo que los servicios jurídicos de CGT consideren oportuno ante una situación como esta, ¿no? Pero evidentemente pues es una situación que no responde pues a nada de lo que se supone, pues de lo que he dicho antes, de que vivimos en un estado de pleno derecho o que,
se tenga en cuenta la memoria histórica. Esto es memoria histórica. Hubo un agente, 36 trabajadores y trabajadoras y además sindicalistas que estuvieron en un sitio donde no deberían haber estado nunca, porque era una prisión militar. Entonces el problema no es de ahora la gente que quiera venir a reivindicar eso o hablar de eso ahí dentro o hacer una conferencia de seguida ahí dentro en la que a lo mejor no hubiéramos hablado tanto de su etapa en la Mola, ¿no? Hubiéramos hablado un poquito de la etapa en la Mola. Claro, ahora lógicamente hay que hablar de su etapa en la Mola, ¿no? Y qué hacía esa gente en unos barracones que se les edificaron expresamente para que pasaran ahí ese tiempo. Y lógicamente, qué hacía ese ejército que ahora dice que debe ser escrupuloso con el respeto a la neutralidad política, metiendo adentro a 36 trabajadores que además cuando salieron no se les impuso ninguna pena ni tuvieron ningún cargo. Es decir, estuvieron allí Estuvieron retenidos allí, año y exactamente, medio, o año y... exactamente. Sí, Sí, estuvieron allí retenidos porque el señor Martínez Anido, militar también, por cierto, general, y que era en ese momento era el gobernador civil de Barcelona, decidió que había que llevarlos allá. Cínicamente dijo que era para protegerlos, ¿eh? Porque podían haber sufrido atentados del pistolerismo contra el cual él estaba como en contra, evidentemente organizándolo, ¿no? Porque además la detención de esta gente supone el asesinato de Layret. Es decir, cuando los detienen, la mujer de Companys va a la casa de Layret, que era otro abogado laboralista, también de CNT y reconocido republicano de izquierdas, a avisarle, mira, los tienen detenidos, están en el puerto de Barcelona, a ver si puedes hacer algo. Y cuando él sale, le matan. Es decir, que era una... es más, ya que nos hemos puesto a hablar de esto, hay en la agenda personal del señor Martínez Anido se escribe jornada inolvidable. sí. La cosa no tiene más comentarios. En ese momento, pues el fútbol no era por el fútbol, ¿eh? La liga creo que todavía no había empezado, no, todavía no, un poco más tarde. No jugaba el Y Barça ni no, nada. no, no, jugaba contra el Europa y otras cosas. No sé si él hubiera sido el Barça o de Las Palmas, porque creo que era canario, o del Tenerife, pero bueno, tampoco sé si esos equipos existían entonces. Evidentemente, jornada inolvidable se refería a lo que se refería, ¿no? Es decir, a que había metido en el trullo y había enviado para Menorca pues, a 36 miembros destacados de la CNT, entre ellos seguí, y porque se habían encargado pues, a Layret. Entonces, bueno, claro que ahora a un Ministerio de Defensa le preocupe esta historia, le preocupe y le ocupe y plantee que eso no se puede hacer ahí, pero ya primero que no se puede hacer dentro, pero que luego cuando se dice, pues vamos a hacerlo a la entrada. No, es que tampoco a la entrada. No, tampoco a la entrada. Y has dicho antes otra pregunta que, como era de esperar, la población civil Sí. o la gente de Mahón, pues está apoyando o está con vosotros, con el homenaje. Bueno, claro, sí, claro, lógicamente hay una parte del sindicalismo, ¿no? Que le parece que esto es ofensivo y que por lo que me explican desde allí va a estar en ese acto, ¿no? Va a estar en el acto de este viernes, que es un acto de protesta, digamos, por no poder hacer el acto del 15. Creo que me he expresado bien, o sea, creo que queda claro. Y luego, pues evidentemente, bueno, para la gente que alguna vez hayáis ido a Mahón y hayáis visto la fortaleza, pues como os podéis imaginar, es un espacio que ha sido reivindicado por la sociedad civil menorquina, ¿no? Y que hay mucha gente y muchas asociaciones de vecinos y grupos culturales que piensan que eso podría tener un uso bastante mejor que el que tiene en la actualidad, que sea espacio de recreo de algunos militares, ¿no? Y demás.
Y entonces, pues bueno, todo eso también ha creado pues un revuelo, ¿no? Es decir, bueno, no quieren entrar a hablar para nada de que esto pueda ser de utilización pública y encima pues niegan cosas tan evidentes y tan de justicia pues como podría ser este acto, ¿no? de recuerdo, de homenaje y demás. Bien, me has dicho si quieres podemos contar algo de lo del viernes, un adelanto, no lo destripes todo, no lo No, bueno, que vas a a ver, contar, ¿a qué vas? no, iba a explicar una parte, ya la he explicado, o Sí, sea, en principio voy a explicar la figura que representa y demás, pero haciendo un especial hincapié en esa etapa, ¿no? Es decir, cómo llega él ahí, cómo se le detiene, por qué se le detiene, y luego cuál es la producción, vamos a decir, intelectual, porque otra difícilmente tenía, que él hace ahí. Es decir, esa conferencia que os digo, y una serie de artículos que él consigue al final enviar a periódicos, tanto a periódicos, creo que hay uno en el Diario de Menorca, y luego otros afuera, a otros diarios, ¿no? En los que explican por qué están detenidos, cuál es la verdadera razón, ¿no? Porque a todo eso, pues mientras que ellos están allí, hay una serie de periódicos que hacen, que hablan de que, bueno, que en realidad son terroristas y que por eso están ahí. Entonces él contesta en un artículo bastante interesante. Bueno, y otra serie de cosas. Eso es un poco lo que trataré de explicar, es decir, detenerme más en esa etapa, ¿no? de seguir. Y el discurso sobre el anarquismo y el sindicalismo pues es muy interesante también, ¿no? Es un discurso que él hace, bueno, una conferencia que él hace que está acogida a vuela pluma, es decir, hay momentos en que se pierde un poquito el hilo, se toman determinadas frases y tal, pero donde él en definitiva viene a plantear lo que plantea a lo largo de toda su historia, ¿no? De su vida, vamos. Que digamos que el anarquismo es de alguna manera el objetivo final, ¿no? Pero que para llegar a ese objetivo final él considera que el sindicalismo es fundamental, ¿no? Y bueno, en algún momento pues les llama cerebro y brazo, en otros momentos hace como una especie de cuento, ¿no? Como una especie de parábola, y él habla del genio del anarquismo y del hombre práctico del sindicalismo. Bueno, es bastante interesante, ¿no? Lo que este hombre armó para esa una conferencia la pronunció a sus compañeros presos dentro de Sí, la cárcel de La sí, Mola, en eso que has sí. dicho antes, que se organizaban y se daban conferencias, unos hablaban. Claro, ellos vinieron a hacer ahí un poco lo que era la función de un Ateneo de la época, ¿no? De un Ateneo. Seguí, de hecho, había sido secretario del Ateneo sindicalista, y los otros seguramente que todos estaban en alguno de los Ateneos, pues de su sindicato o de su barrio, de lo que sea. Entonces, una de las maneras que esta gente tenía de aprender y de formarse era a partir, pues, por ejemplo, pues la lectura de un determinado artículo de un diario sindical, ¿no? De una publicación sindical, y el debate sobre eso. El hecho de que alguien se preparara, pues eso, pues una ponencia, no una ponencia para aprobar un congreso, ¿no? Sino una ponencia en el sentido más académico del término, ¿no? Es decir, pues yo quiero hablar sobre el salario, por ejemplo, o yo quiero hablar sobre el diferente trato al hombre y la mujer, y entonces estoy unos días preparándolo, hago un discurso, y entonces a partir de ahí pues la gente interviene, pregunta, requiere, dice, oh, pues yo creo que esto que has planteado no es correcto, etcétera. Claro, ese es el tiempo que les queda, bueno, las posibilidades de hacer que les quedaron a ellos durante esa larga etapa que estuvieron allí, ¿no? Mm, Y en parte a lo que se dedican, a lo que cuentan cuando hacen sus memorias y tal, que se dedicaron fundamentalmente. vale. Pues lo dejamos aquí también, porque nos quedan aproximadamente 10 minutos, Mili, para hablar de otro tema. Con la Iglesia hemos topado. Sí, Nos han amigo estado, Sancho. nos han estado contando en el día de ayer
Y anteayer, bueno, ayer y me imagino que hoy seguirán dándole con que han llegado a un acuerdo con la Iglesia. Salía el señor ministro de la Presidencia en algún medio de comunicación o en varios diciendo que lo habían logrado, que a partir de ahora la Iglesia va a pagar sus impuestos como todo el mundo y que hasta aquí habíamos llegado, que hay que aplaudir esto. Hmm. Pero también ha salido un portavoz o una persona que hablaba en nombre de la Iglesia y decía, vamos a pagar los impuestos que pagan las ONGs, las fundaciones, las organizaciones sin ánimo de lucro, y como ellos no pagan el IBI, nosotros tampoco. Además lo recargaba, es decir, nosotros tampoco, que era casi la última palabra, es decir, que se sentían orgullosos de que no van a pagar quizás el impuesto más importante que tenían que pagar, porque los otros son quizás impuestos puntuales que se pueden pagar en algún momento, como son las obras y demás cosas, ¿no? Bueno, Sí. pues la Iglesia va a pagar algunos impuestos, yo creo que los menores, pero el importante que se le está reclamando hace mucho tiempo, que es el impuesto del IBE, el impuesto de bienes inmuebles, pues lo van a pagar. Entonces, ¿qué? ¿Van a pagar o no van a pagar? Bueno, van a pagar, se supone que van a pagar algo, pero ahora vamos a hablar de si van a pagar o no van a pagar, porque podríamos hacer hasta una apuesta, ¿no? Bueno, lo primero curioso del día, del día de ayer, sobre todo, es ver, yo suelo ver un informativo a la mañana en televisión, en TV3, que saca las portadas de los diferentes diarios, tanto catalanes como de ámbito estatal, ¿no? Y lo bueno era como en esta ocasión diarios de derechas coincidían con diarios no de derechas, no sé si llamarlos progresistas o simplemente no claramente de derechas, ¿no? En el aspecto, evidentemente, los diarios de derechas poniendo el énfasis en que mira la Iglesia, qué guay que paga sus impuestos, Mm. y paga sus impuestos, no decía que hay otros impuestos que no va a pagar, y determinada prensa más afín, bueno, ha habido prensa crítica, pero digamos que la que salía, que es la que hace diarios en papel, ¿no? Entonces otros diciendo, pues el gobierno consigue que o el gobierno llega a un acuerdo con la Iglesia para que paguen impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Cuando entras dentro de la información, te das cuenta que parece ser que ha sido una negociación de un año, ahí es nada, entre el gobierno y la Confederación Episcopal, y que al final lo que van a pagar son dos impuestos, ¿no? Uno que es el de contribuciones especiales y otro el de construcciones, instalaciones y obras, ¿eh? Que ese se lo pagarán a los ayuntamientos, y el otro me imagino que se lo pagarán a las diputaciones, y a partir de ahí llegará al Estado y tal. Bien, las personas que aparecían santificando esto, por decirlo de alguna manera, eran el señor Bolaños, Sí. ministro del gobierno más progresista de la historia, y el señor Omeya, presidente de los obispos más pagadores de la historia también, que podríamos decir, ¿no? Y bueno, y lo curioso es eso, ¿no? Que Bolaños ponía el énfasis en bueno, porque estamos revisando los acuerdos con la Iglesia y estamos avanzando, etcétera y tal. Y el otro pues decía muy claramente que ellos lo que querían era un trato igual a una organización, como tú has dicho, una entidad sin ánimo de lucro, lo cual, bueno, pues no sé, tiene bemoles, por decirlo así, suavito, que lo diga la Iglesia Católica, o sobre todo los grandes próceres de la Iglesia Católica, porque evidentemente dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente y muy diversa, y seguramente que hay gente que paga sus impuestos como cualquier otro ciudadano y demás, o ciudadana. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que mire usted por dónde no nos hemos acordado del IBI, o no queremos decir nada del IBI, o no ponemos nada del IBI, ¿no? Claro, entonces eso nos remite al acuerdo de hace un año. Hace un año el gobierno más progresista también consiguió un acuerdo
con la Iglesia española. Ese acuerdo era para reconocer que había habido inmatriculaciones en la etapa de, si os recordáis, eso pasó en la etapa de Aznar. Aznar hizo la manga ancha y la Iglesia Católica matriculó o inmatriculó como suyos casi 35.000 edificios en todo el Estado español. Recordemos la cifra, 35.000, porque ahora va a salir algo de que han devuelto, ¿no? Sí, bueno, de que no se sabe si han devuelto, que se comprometieron a devolver. Claro, la primera cosa sería que se comprometieron a devolver 965, es decir, reconocieron que en 965 se habían equivocado, no, que no lo habían hecho a mala fe, y que por tanto estaban dispuestos a devolverlos. Claro, a mí me falta la cifra, no he tenido tiempo de ver si alguien había hecho una investigación, alguien respetable, lógicamente, había hecho, respetable me refiero, respetable, ¿no? Había hecho un trabajo, incluso el propio gobierno, al respecto, y sabíamos a día de hoy, un año después, cuántos de estos habían devuelto, porque no parece una cosa muy difícil. Y cuando te obligan a devolver cosas, pues ya sabes que se hace como se tiene que hacer. Claro, ¿qué nos puede pasar con los impuestos estos? Pues que nos pase lo mismo. Es decir, que vale, yo firmo, pero si te he visto no me acuerdo, ¿eh? Y probablemente, ¿cómo te lo diría yo? Pues probablemente va a haber algunos de los grandes ayuntamientos de este país, que casi los podemos nombrar todos, esos ayuntamientos, quiero decir, que no vayan a cobrarte el de construcciones, instalaciones y obras, porque decidan que es su obra de caridad de la semana, o del mes o del año. Entonces, bueno, el ministro Bolaños, si no me equivoco, si no me he perdido la cifra, ha llegado a decir que eso eran 16 millones de euros. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? 16 millones de euros de todos los impuestos de toda la Iglesia. Que eso podría suponer, no, un año. Un año. Que se podría, que vamos, que no es precisamente un gran arrastre. No sé si me he equivocado en la cifra, yo diría que es eso lo que he escuchado en televisión, lo que escuché, perdón, en televisión dicho por el mismo ministro, y a mí me parece pues que es una cifra bastante ridícula no para una organización sin ánimo de lucro, que seguramente que sería importante, sino para esta organización sin ánimo de lucro de la que usted me está hablando, ¿eh? Sí. Claro, porque estamos hablando de lo que, exactamente, estamos hablando de lo que estamos hablando. Es decir, bueno, estamos hablando de todo lo que poseen, y que no son únicamente las iglesias, los conventos y todo este tipo de cosas, sino que, bueno, que están metidos en muchas otras cosas que tienen que ver con el negocio inmobiliario, y que, bueno, pues que no tiene ningún sentido. Es decir, que incluso podríamos estar hablando de un IBI diferente en función de cuál es el objeto de ese edificio, ¿eh? Y supongo que el mismo que le pasa a los ciudadanos y ciudadanas, que no pagas lo mismo de IBI por un negocio que por una casa en la cual habitas, pero etcétera, ¿no? Pero no se plantea nada de esto. Es decir, como tú bien dices, el señor Omeya, que pasó antes por Barcelona, fue aquí arzobispo, pues tiene muy claro que ellos son una entidad sin ánimo de lucro. Y ya está, y te lo dice con un crucifijo de oro aquí puesto, sin ningún problema, vamos, sin ningún problema. Y entonces ahí estamos, es decir, que la Iglesia va a seguir sin pagar los impuestos que le corresponden, como a cualquier entidad. Algunos gobiernos autonómicos o incluso municipales habían intentado o han intentado o están intentando incluso cobrarles o que paguen el IBI
y otros impuestos, pero el IBI de aquellos locales que están a su nombre, pero que Sí, no son dedicados al culto, que sí, estarían exentos, pues una iglesia, una catedral, donde se hace pues misas, pues se hace la liturgia y el culto católico. Pero tienen, como tú has dicho, edificios que van desde librerías, garajes, pisos alquilados, etcétera, que son negocios claro. que no tiene nada que ver con el culto y con una ONG y sin ánimo de lucro. No creo que sean los aparcamientos gratis o que en su librería regalen los libros o cosas de esas. Es decir, hay lucro. No es que tengan ánimo o lo dejen de tener. No sabremos cómo tienen el ánimo en ese momento, pero el Claro. lucro existe. Entonces, Bueno, o los espacios educativos, ¿eh? claro, bueno, Que están siendo concertados, que además reciben escuelas. un apoyo por parte del Estado o de los diferentes gobiernos autonómicos y demás, y que luego no pagan ese IBI, ¿no? Es decir, claro que estamos hablando, bueno, hubiera estado bien, o si podemos lo hablamos en otra ocasión, porque yo creo que hay algún grupo de economistas que han hecho unos cálculos aproximados y sale una auténtica barbaridad. Es Sí. decir, las posesiones que tiene la Iglesia Católica como tal, Iglesia Católica en su conjunto en el Estado español, pues son Sí, bueno, bestiales, ¿no? ha nombrado las escuelas, las universidades también, es decir, que no Efectivamente. son cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pues como el tiempo se nos acaba, pues te pillo la palabra, a ver si algún día logramos tenerlo, pero también hacemos notar a la audiencia de Radio Clara que aquí hay un programa que se emite por parte de Europa Laica, que se emite semanalmente en Radio Clara y que seguro que estos compañeros y compañeras de la Europa Laica, Valencia Laica, etcétera, van a tener datos y a este tema que le llevan hincando el diente desde hace mucho tiempo nos van a aclarar y ampliar. Tendremos programas dedicados a eso. Estoy casi seguro que ya están en ello y después de esto, Sí, ¿eh? hombre, y tanto. Eso Vamos, estamos es lo que toca. lo Ahora. que toca. Muy bien, Emili. Pues vale, pues nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y mucha salud. Cuidaos. Vamos a intentarlo. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego.